Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a dar lectura a lo que es Hechos capítulo 13. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparados esta mañana para el día de hoy, para poder guiarnos en este día. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te pedimos, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea manifestada en esta hora, Señor, que tú nos reveles, Señor, lo que esperamos, Señor, lo que tú esperas, Señor, de nosotros, Señor, que nosotros podamos ser edificados, Señor, y llevados día a día, Señor, a la estatura del varón perfecto, Señor. Queremos honrarte, servirte, glorificarte y ser transformados, Señor, pero también de la mano de nuestras familias, Señor. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz para nuestro día a día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta mañana vamos a darle lectura a lo que es yo me quedo con el versículo 2, lo que es Hechos 13:2, dice así: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Bien, aquí vamos a contestar la primera pregunta, que es ¿qué dice el pasaje? Bueno, el pasaje nos habla del primer llamado de lo que es Pablo, conocido como su primer nombre es Saulo. El Espíritu de Dios lo bautiza como Pablo, y él emprende su camino como misionero y para poder ir compartiendo la palabra de Dios. Es lo que nos habla en esta ocasión el capítulo, y como cada miembro de la iglesia estaba unánime, atento a la voz del Señor. Amén. La segunda pregunta dice: ¿qué aprendo yo del pasaje? Bueno, en esta ocasión yo anoté que el Espíritu Santo nos puede hablar si somos fieles a Él y somos atentos a su voz. Tenemos esa disponibilidad, esa atención de irle conociendo cada mañana,
de poder aprender a escuchar su voz, porque es algo de lo que nosotros como hermanos en Cristo batallamos más, en tener una comunión genuina con el Señor y poder escuchar su voz y poder no solo escucharla sino también aceptarla e ir y hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, ¿vale? Eso es una de las de lo que yo aprendo de este pasaje, y también cómo estaban ellos en comunión. Ellos ya estaban en un solo sentir, en un solo espíritu, orando al Señor, esperando a que diera una respuesta, y la dio firmemente, y Pablo fue grandemente bendecido. Pablo fue usado en esta ocasión. La tercera pregunta dice: ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, yo anoté: Él me llama a tener una disposición para la obra del Señor, creyendo que Él me va a usar, que Él me va a respaldar, y que mi llamado fue por Él y para Él, para el Señor. Amén. Tenemos que estar firmes en lo que creemos, en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Para qué? Para que cuando venga la confrontación, venga alguna situación fuerte a nuestra vida, sea de manera rápida nuestra respuesta, y así podamos nosotros tener las herramientas necesarias para poder salir adelante. Que no cualquier persona venga ajena y nos mueva tantito el tapete, quiere decir que ya vamos a estar ahí otra vez como que iniciando de nuevo, no, sino que entre más busquemos del Señor, más nos va a fortalecer, más nos va a ir encaminando, y van a notar un verdadero cambio en su vida. Y no solo ustedes, también la gente que los rodea. O sea, la familia también es bendecida. Dice la palabra de Dios: sé salvo tú y será salvo toda tu casa. ¿Por qué? Porque se cumple. El Espíritu de Dios es como si estuvieras cocinando algo, que se empieza a soltar el aroma en toda tu casa, Así es el Espíritu de Dios, se empieza a manifestar y empieza a convencer los demás corazones con tu testimonio, precisamente primero, y poco a poco en tu oración el Espíritu de Dios se va manifestando a todos los que te rodean, y somos de mucha bendición, somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar oración y vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, porque tú nos mueves, Señor, nos redarguyes, nos muestras cada día más, Señor, que podemos ir creciendo en tu palabra, podemos ir confrontando cada día, Señor, nuestra propia persona, Señor, y podemos ir haciendo cosas nuevas, Señor, cosas que a lo mejor nunca imaginamos llegar a hacer, Señor. Son nuevas para nosotros, Señor, pero en ti, Señor, nos sujetamos, Señor, para poder tener el valor, Señor, para salir adelante, Señor, para compartir tu palabra, y para que lo que venga en mi día a día, Señor, sea con paz, tranquilidad y amor las decisiones que yo llegue a tomar, Señor. Bendito sea, Señor, bendice esta tu escuela, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.